Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogas en Colombia. Hoy vamos a hablar de la historia del gasoducto binacional, dado que este canal se ha caracterizado también por hablar de la historia del gas. Entonces nos vemos obligados a hablar de este tema. Para eso nos tenemos que remontar al año 2002. En el año 2002 se hablaba ya de la seguridad energética en el futuro año 2011. Desde que el doctor Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia de Colombia en ese año 2002, con su política de seguridad democrática, que involucraba de alguna manera la seguridad energética futura del país. Él de todas maneras decía que esa consolidación de esa seguridad democrática debía ser cuestión de todos. Involucraba la seguridad energética y eso involucraba también el gas procedente de Venezuela. Esa unida al sueño del presidente venezolano Hugo Chávez de unir energéticamente no solo a Venezuela con Colombia, sino también con Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, a través de una gigantesca red de gasoductos y poliductos. Entonces se comenzó a vislumbrar esa posibilidad de que inicialmente hubiese una interconexión gasífera con Venezuela, teniendo en cuenta que para ese entonces se hablaba de una posible escasez de gas en el mercado colombiano hacia el año 2011. Ya en el año 2005 se comenzaron a tener las primeras aproximaciones de cancillerías, se lograron firmar los acuerdos de entendimiento y de intercambio comercial en materia de gas entre el gobierno colombiano y la estatal petrolera Ecopetrol, junto con la privada norteamericana Chevron y la estatal venezolana PDVSA en el área de gas. Había un sueño energético. Colombia quería unirse energéticamente con Panamá por medio de una interconexión eléctrica y de ahí con el resto de Centroamérica. Por su parte, Venezuela quería poder eventualmente unir no solo el Caribe colombiano con el lago de Maracaibo para suplir las necesidades de gas en el occidente venezolano, sino que también el sueño de Hugo Chávez era poder hacer un poliducto para conectar las grandes refinerías venezolanas que estaban prácticamente en el Golfo de Maracaibo con Buenaventura en el Pacífico colombiano, para exportar grandes cantidades de petróleo a los mercados asiáticos, principalmente al mercado de China. Miren cómo ese sueño involucraba a ese gigante asiático. De tal manera que a finales del año 2005 se dio un encuentro de presidentes en la ciudad venezolana de Punto Fijo y en la cual se emitió un documento binacional que se conoció como la Declaración de Punto Fijo. Punto Fijo es una ciudad que queda en la península de Paraguaná, en el estado Falcón en Venezuela, y tiene mucha historia. De ahí que el presidente Hugo Chávez lo haya escogido como el punto de encuentro para esa declaración, que fue en noviembre 24 del 2005. En esa declaración se hablaba de cómo hacer el gasoducto. El gobierno venezolano se comprometía a asumir todos los costos que ese proyecto de ese gasoducto involucraba, estimado inicialmente en alrededor de los 300 millones de dólares. Él hablaba de culminarlo en un lapso de tiempo récord de 18 meses. Finalmente el gasoducto costó 350 millones de dólares y la construcción demoró 2 años. ¿Y cómo hacerlo? El gasoducto tendría una longitud de 224.5 kilómetros, se haría en tubería de 26 pulgadas de diámetro, atravesaría el territorio donde se asentaba la etnia Wayuu en la Guajira colombiana, al lado y lado de la frontera. Recuerden que el pueblo Wayuu lo divide realmente una frontera política, pero realmente su tema cultural va inclusive hasta más allá de la frontera colombiana, donde hoy prácticamente es el Paraguaná venezolano. En territorio colombiano, ese gasoducto solo tendría una longitud de 88,5 kilómetros. Ahora, ¿de dónde sale el nombre del gasoducto bicentenario? Pues resulta que Hugo Chávez, muy pendiente siempre de esa gesta libertadora, decidió llamar el gasoducto bicentenario, dado que él quería que las fechas coincidieran con el bicentenario de la llegada de ese general español, que luego fue venezolano, llamado Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez Espinosa, más conocido en el ámbito venezolano como el generalísimo Francisco de Miranda.
precursor de la libertad americana y quien fuera el inspirador de Simón Bolívar en la gesta libertadora. Él llegó a las costas venezolanas en 1806. Precisamente llegó muy cerca a lo que era la península del Paraguay. Entonces Chávez mandaba ese mensaje simbólico. Y entonces, ¿de dónde sale el nombre de Antonio Ricaurte? Pues el gasoducto en el lado colombiano se le conoció con el nombre de otro prócer de la independencia venezolana y colombiana, que fue Antonio Ricaurte. Ese gasoducto también fue conocido como el gasoducto transcaribeño, gasoducto transguajiro, gasoducto binacional o simplemente gasoducto colombo-venezolano. En la comunidad guayú se le conoce simplemente como el tubo. Y Antonio Ricaurte, recuerden ustedes que está en la estrofa 11 del himno nacional. Él murió en una región que se llama San Mateo por una explosión de una polvorería. Ahí murió Antonio Ricaurte. Por eso habla la estrofa 11 del himno nacional, dice: del hombre a los derechos, Nariño predicando, el alma de la lucha profético enseñó. Ricaurte en San Mateo en átomos volando, debe antes que vida con llamas escribió. Entonces, por eso hoy en día se le conoce con ese nombre. La inauguración del gasoducto fue en el año 2007. Ese gasoducto se culminó y el compromiso era que Colombia enviaba 150 millones de pies cúbicos diarios de gas hasta el año 2011 para atender el mercado occidental de Venezuela. El gasoducto fue construido con una capacidad máxima de 500 millones de pies cúbicos por día. Ese gas había sido enviado a modo de intercambio comercial y debería ser devuelto en las mismas cantidades por Venezuela en un periodo de 16 años, contados desde el año 2011, es decir, hasta el año 2027. Si no hubiera pasado nada, pues eso estaría vigente ese acuerdo. El único costo involucrado era el del propio uso del gasoducto, es decir, lo que en la industria se llama un DT, que son los derechos de transporte, que tanto Ecopetrol como Chevron le deberían de pagar a PDVSA por enviar el gas a través del tubo. Entonces, aquí tenemos el gasoducto bidireccional, y se llamaba así porque iba gas en un sentido por unos años y después el sentido del flujo se revertía en los siguientes años, como hemos mencionado. Habían 4 estaciones de regulación en Colombia y el resto de estaciones, aproximadamente 9 estaciones en territorio venezolano. Pero todo se comenzó a complicar desde el año 2013 con la muerte del presidente Hugo Chávez, que fue en marzo del 2013. Ya Venezuela pues simplemente y unilateralmente incumplió el acuerdo tras la muerte de Chávez. Y ya después, en el 2017, con las sanciones norteamericanas, como lo hemos mencionado, la economía venezolana, y ya en el 2019 con las diferencias con el gobierno Duque, pues simplemente ya el tema prácticamente pasó al olvido. Pero hoy en día, con esa nueva visión comercial, ya inclusive podríamos empezar a hablar de lo que es el gasoducto Guayú para favorecer a esas comunidades indígenas que fueron maltratadas en su momento con la construcción de ese gasoducto. Solo hasta agosto de este año 2022, y acorde con las nuevas políticas que en materia política, diplomática, migratoria y comercial que este nuevo gobierno del doctor Gustavo Petro impulsa en las relaciones con Venezuela, se ha vuelto a mencionar el tubo. Pero realmente hay una realidad de esa etnia guayú durante la construcción del gasoducto Antonio Ricaurte. En este enlace de descarga que les voy a dejar acá, podrán ustedes observar, leer toda la problemática que se desarrolló a partir de la consulta previa que se hace con las comunidades antes de construir un proyecto. Entonces les recomiendo en esta dirección electrónica que lo lean porque es muy interesante y se van a dar cuenta de la realidad. Entonces lo que estamos mencionando es que ese gasoducto no puede quedar de ninguna manera abandonado. Mucha gente quiere como no tocar ese tema, pero realmente pensemos en lo que se nos viene en el futuro. Pensemos, por ejemplo, en las nuevas oportunidades que la industria del hidrógeno verde, que se va a producir en La Guajira a partir de la energía solar fotovoltaica o de la energía eólica. ¿Cómo se va a transportar ese hidrógeno? ¿No será que lo podremos transportar en forma de blending por ese gasoducto? ¿No será que ese gasoducto puede ser en un futuro la puerta de salida del hidrógeno colombiano? ¿O no será que de todas maneras pensemos en que por qué no, si tal vez cuando desarrollemos el proyecto de AutoGLP en Colombia,
y no nos den las cantidades de GLP para desarrollar el proyecto que va a demandar grandes cantidades de GLP y no podamos suplirlas con el mercado colombiano, ¿no será que por ese gasoducto podemos mandar más bien GLP desde Venezuela a Colombia, importarlo desde una distancia muy corta, que es donde están las refinerías en el lago de Maracaibo, y esas cantidades que obviamente tendrán que cumplir con unas condiciones de calidad? ¿No será que podemos mandarlo por ahí también? En vez de traerlo del Golfo de México en un largo viaje que involucra costos de transporte marítimo costoso. Entonces pensemos en esas cosas. No nos cerremos simplemente a decir que eso no se puede hablar de ese gasoducto, que aquí tenemos mucho gas, pero pensemos en alternativas energéticas, no pensemos solo en gas natural, pensemos de pronto en GLP, pensemos en hidrógeno. Todas esas cosas deben quedar sobre el escritorio para ser analizadas. Entonces, parte de esa historia es la que les quería comentar hoy. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Datos interesantes con Propanito. Datos interesantes del gasoducto Antonio Ricaurte. Sus 224,5 kilómetros fueron construidos con tubería de acero de la Siderúrgica del Orinoco. Cada tramo de tubería tiene 12 metros de largo y 26 pulgadas de diámetro. Se necesitaron 18.700 tuberías. Participaron 1.350 personas en su construcción. En el lado colombiano hay 4 estaciones de regulación y están bajo tierra. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.